Shalom, shalom, familia del reino. Bienvenidos a su estudio de la Haftará. Continuamos con estos estudios de estas porciones de los profetas que son espectaculares, que siempre nos dan un mensaje, que siempre nos dan una dirección y muchas veces nos muestran el carácter de los profetas. Así que bienvenido a su espacio del estudio de la Haftará. Dele me gusta a la transmisión, compártala. Y hoy vamos a estar hablando de Oseas. Oseas es un profeta que vivió unas situaciones muy características, digamos que muy específicas con lo que fue su vida. Oseas es aquel profeta que el Padre Eterno le dice que se case, aún esa mujer le es infiel, pero todavía el Padre Eterno le dice que debe pagar las deudas a sus amantes y debe buscarla y debe restaurar nuevamente ese matrimonio. Una de las características que vamos a ver en el libro de Oseas, el libro de Oseas utiliza el matrimonio para hablar de nuestro Padre Eterno y de nosotros como la novia, de nosotros como la iglesia del Padre Eterno. Entonces, Oseas es uno de esos profetas que el Padre Eterno utilizó como un mensaje viviente. Oseas habló del matrimonio y de lo que el Padre Eterno iba a hacer con nosotros como iglesia, pero él no solamente lo habló, él vivió, él se convirtió en un mensaje viviente. En muchas ocasiones los profetas se convierten en mensaje viviente. Muchas veces los profetas pasan procesos que no solamente tienen que ver con ellos, sino que se están convirtiendo en un mensaje viviente de lo que el Padre Eterno va a hacer con naciones, de lo que el Padre Eterno va a hacer con personas. Y esto es lo que vemos en el profeta Oseas. El profeta Oseas es levantado en la tribu del norte, de la casa de Efraín. Cuando hablamos o más bien siempre trato de darle un poquito lo que es el contexto histórico de esto que estaba sucediendo. En el contexto histórico, la Casa del Norte le había dado la espalda totalmente al Padre Eterno. Estaban adorando a Baal, que era un dios cananeo. Estaban totalmente apartados del diseño que el Padre Eterno les había entregado. Y el Padre Eterno levanta a Oseas en ese punto para que denuncie, pero no solamente para que denuncie. Lo interesante que podemos ver en estos profetas es que ellos no solamente hablaban del juicio que iba a venir de parte del Padre Eterno, sino que también hablaban de la restauración. No solamente de juicio, sino también de restauración, de esa palabra de aliento para decirle al pueblo. O sea, era el amor del Padre Eterno manifestado a través del profeta, diciéndoles: aunque me dieron la espalda, aunque se apartaron de mí, aquí estoy yo, con mi corazón expuesto delante de ustedes, diciéndoles que si ustedes vuelven a mí, yo los voy a recibir. Es impresionante la manifestación del amor del Padre Eterno. Y eso es lo que vamos a ver en esta Haftará. Entonces, permítanme compartirles por aquí la pantalla. Entonces, continuamos con el estudio de las Haftará, de las 54 porciones. Ya vamos por la Haftará número 34. Esta la vamos a encontrar en el libro de Oseas.
capítulo 1, desde el capítulo 1, verso 10, hasta el capítulo 2, verso 20. Y comienza así, dice: con todo, el número de los hijos de Israel será como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y sucederá que donde se les haya dicho, vosotros no sois mi pueblo, se les dirá hijos del Dios viviente. Y los hijos de Judá y los hijos de Israel serán reunidos en uno y designarán un único caudillo y resurgirán de la tierra, porque es el día grande de Jezreel. Miren cómo empieza esta haftará. Esta haftará comienza ubicándonos proféticamente en lo que el Padre Eterno va a hacer. Esta es una porción que todavía nosotros estamos a la espera del cumplimiento pleno de esta palabra profética. Dice: con todo, el número de los hijos de Israel será como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Esa es la misma promesa que el Padre Eterno le hizo a nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob. Esa misma promesa a través del profeta Oseas, el Padre Eterno la vuelve a recordar, la vuelve a traer en la mesa y nos deja ver, entender a nosotros que ciertamente el pueblo pasará por proceso. Ciertamente el Padre Eterno refinará al pueblo, el Padre Eterno lo meterá en una moledora, en la cual le va a ir quitando todas aquellas cosas que se le han pegado, que el Padre Eterno no quiere que las tenga, pero hay una promesa de restauración, hay una promesa de multiplicación, hay una promesa. Y nosotros somos parte del cumplimiento de esa promesa. Si usted se pone a pensar, mire cómo dice, y sucederá que donde se les ha dicho, vosotros no sois mi pueblo, se les dirá hijos del Dios viviente. Había un tiempo donde a nosotros se nos decía que no éramos su pueblo. Hubo un tiempo que cada uno de nosotros se nos decía que no éramos su pueblo, no parecíamos de su pueblo. Estábamos totalmente apartados del diseño del Padre Eterno, pero ahora muchos de nosotros estamos en un punto donde se nos dice hijos del Dios viviente. Se nos dice hijos del Dios viviente porque hemos tenido un encuentro con el Padre Eterno, porque hemos empezado a sacar de nosotros todo aquello que no nos permitía vernos como hijos del Padre Eterno. Somos parte del cumplimiento de esa palabra profética que Oseas soltó hace muchísimos años atrás, donde decía que se nos iba a decir hijos del Dios viviente. Hoy nosotros somos hijos del Dios viviente. Y somos hijos del Dios viviente por esa promesa que el Padre Eterno hizo, que aunque el pueblo fue esparcido en medio de todas las naciones y el pueblo se asimiló tanto, la casa de Efraín se asimiló tanto a las demás naciones que no se podía distinguir. Hoy en día, el Padre Eterno permite que nosotros nos podamos distinguir en medio de todas las naciones de la tierra. Estamos como casa de Efraín esparcidos en medio de las naciones de la tierra, pero hoy nos distinguimos en medio de todas las naciones de la tierra porque caminamos diferente, porque tenemos un lenguaje diferente, porque se nos ha dado nuevamente nuestra identidad de pueblo. Entendemos que somos esa casa de Efraín que fue esparcida en medio de todas las naciones de la tierra.
Y el 11 dice, y los hijos de Judá y los hijos de Israel serán reunidos en uno y designarán un único caudillo y resurgirán de la tierra, porque es el gran día de Jezreel. Entonces, aquí de qué nos está hablando? Aquí nos está hablando del reinado de Yeshua, de ese día cuando Yeshua venga y nuevamente de los dos pueblos haga uno, de los dos pueblos, como dice aquí, de los hijos de Judá y de los hijos de Israel, se unirán en uno. Seamos un solo pueblo nuevamente y designarán un caudillo. Unas versiones dicen un jefe, otras versiones dicen un rey. Designarán un rey. ¿A qué rey? A Yeshua. Llegará el día en que volveremos a estar juntos como un solo pueblo y Yeshua reinará sobre nosotros. Miren, y es muy interesante cómo termina el verso 11, porque dice, porque es el día grande de Jezreel. Cuando uno se pone a buscar el concepto de Jezreel, Jezreel habla de dos cosas. La primera habla de el que esparce. La otra habla del que esparce semillas. Vea qué interesante. Nos habla del que esparce y del que esparce semilla. Entonces, si nosotros nos ponemos a ver lo que sucedió con la casa de Efraín, ese esparcir del pueblo en medio de todas las naciones, fueron como semillas que el Padre Eterno esparció. Fueron semillas que a su debido tiempo comenzaron a dar fruto. Fueron semillas, la casa de Efraín, fueron semillas que el Padre Eterno esparció en medio de todas las naciones de la tierra y que en este tiempo vemos cómo esas semillas comienzan entonces a dar fruto. Entonces vemos ese cumplimiento parcial de esta palabra profética. Ahora, miren cómo está planteada esta haftará o desde el punto de vista como yo la puedo ver. Nos empieza hablando de el diseño del Padre Eterno, o sea, lo que hay en el corazón del Padre Eterno. Lo que hay en el corazón del Padre Eterno es multiplicar la casa de Efraín. Dice que serían multiplicados como la arena del mar, o sea, nos habla de lo que hay en el corazón del Padre, ¿verdad? Él quiere que la casa de Efraín sea multiplicada como la arena del mar. Está hablando que en medio de todas las naciones seríamos llamados hijos del Dios viviente. Y nos habla después el diseño del milenio cuando Yeshua reinará sobre nosotros como pueblo, sobre la casa de Judá, sobre la casa de Efraín como un solo pueblo. Pero luego esta haftará nos comienza a hablar del proceso. Primero nos muestra hacia dónde el Padre Eterno nos quiere llevar, hacia dónde el Padre Eterno nos va a llevar, pero después nos comienza a hablar del proceso para poder llegar a ese punto donde el Padre Eterno nos quiere llevar. Entonces, el capítulo 2, miren cómo dice. Dice, llamad pues a vuestros hermanos a mí, que quiere decir mi pueblo, y a vuestras hermanas Ruama, que quiere decir compadecida. Quéjense contra la madre de ustedes, quéjense, pues ella no es mi mujer, ni yo soy su marido, que se desahoga de sus prostituciones y quite a sus amantes entre sus pechos para evitar que la desvista y la deje desnuda tal como el día que nació y para evitar que la deje como un desierto.
y como tierra seca la haga morir de sed. No tendré misericordia de sus hijos, pues son producto de prostitución. En el capítulo número 2, nosotros vemos cómo el Padre Eterno comienza a describir la situación en la cual el pueblo se encontraba. Comienza a describir la idolatría. Como les dije al principio, el profeta Oseas utiliza el matrimonio para hablar de la relación del Padre Eterno con el pueblo de Israel. Y nosotros sabemos que según la Escritura, lo que nos plantea es un matrimonio. Entonces, aquí vemos cómo el Padre Eterno comienza a hablar al pueblo. A ese pueblo le dice, quéjese contra la madre de ustedes, quéjese, pues ella no es mi mujer, ni yo soy su marido. Cuando habla aquí contra la madre de ustedes, el profeta está planteando es que se quejen contra aquel sistema que los ha hecho caminar espaldas al Padre Eterno. Les dice, quéjense, pues ella no es mi mujer, o sea, quéjense, pues ella no está caminando alineado al diseño del Padre Eterno. Aquí nos está hablando de cultura. Cuando aquí habla quéjense contra su madre, o sea, nos está hablando quéjense contra aquella cultura que aprendieron, pero que no va alineada con mi diseño. No es mi mujer, no es mi esposa, ni yo soy su marido. En un momento determinado de nuestra vida, nosotros nos dimos cuenta de esto. Estuvimos caminando en un diseño que aparentemente aparentaba ser el diseño del Padre Eterno, aparentaba ser el diseño correcto, pero el Padre Eterno en un punto determinado nos dijo, quéjense, pues ella no es, quéjense, pues ese no es el diseño. En un momento determinado nosotros tuvimos que llegar a ese punto donde despertamos y nos dimos cuenta que ese diseño que aparentemente era nuestra madre, que aparentemente era de donde nosotros veníamos, nos despertamos y nos dimos cuenta que no era. Y entonces volvimos a ese diseño original. Volvimos a establecer esa relación de pacto matrimonial verdaderamente con el Padre Eterno de acuerdo al diseño que Él había establecido. Pero el Padre Eterno también habla aquí de las consecuencias que van a venir si ese diseño no se aparta, si ese diseño no se corrige, si ese diseño no se encarrila, el Padre Eterno les habla de consecuencias. Mire, le dice que se deshaga de sus prostituciones, que quite a sus amantes de entre sus pechos, para evitar que las desvista y la deje desnuda, tal como el día que nació, y para evitar que la deje como un desierto y como tierra seca la haga morir de sed. No tendré misericordia de sus hijos, pues son producto de prostitución. El Padre Eterno establece un juicio aquí claro en contra de la idolatría, en contra de aquellos sistemas que se han levantado y que no van alineados con el sistema que estableció el Padre Eterno. Y el Padre Eterno les dice que se deshagan de la prostitución, que quite los amantes de entre sus pechos, porque o de no va a tener consecuencias.
Es un tiempo donde todos aquellos sistemas, y les estoy hablando de los sistemas que dicen venir de parte del Padre Eterno, aquellos sistemas donde aparentemente se camina alineado al diseño del Padre Eterno, si no quitan a sus amantes, el Padre Eterno comenzará a traer juicios sobre ellos y nos dice que los va a dejar como tierra seca. Y dice que no tendrá misericordia de sus hijos, pues son producto de su prostitución. Aquí el Padre Eterno establece un juicio en contra de aquellos que no han caminado en un diseño de acuerdo a lo que establece el Padre Eterno. Miren, pero veamos cómo continúa. Dice, pues su madre se prostituyó, la que los concibió perdió el honor al decir, iré con mis amantes que me proveen mi pan, mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mis bebidas. Por eso obstruiré su sendero con espinos y los rodearé con un cerco para que no puedan encontrar sus caminos. Perseguirá a sus amantes, pero no los alcanzará. Los buscará, pero no los encontrará. Entonces dirá, me iré y volveré a mi primer esposo, ya que estaba mejor entonces que ahora. Miren el diseño espectacular del Padre Eterno. El Padre Eterno lo que está diciendo aquí es que la va a introducir en un proceso. Y en ese proceso, entonces se va a dar cuenta que era mucho mejor estar con su primer esposo que ahora. El Padre Eterno dice que le va a obstruir su camino en su sendero con espina y la rodeará con un cerco para que no pueda encontrar sus caminos ni pueda perseguir a sus amantes. O sea, el Padre Eterno nos está permitiendo ver lo que Él hizo aún con cada uno de nosotros. En un momento determinado, el Padre Eterno nos tuvo que cercar. El Padre Eterno nos tuvo que quitar todos los caminos que nos guiaban hacia los amantes que teníamos, hacia esos ídolos que habíamos levantado en nuestra vida. El Padre Eterno tuvo que cercar esos caminos para que entonces nosotros nos diéramos cuenta que Él era mejor regresar a nuestro primer esposo. Miren, nosotros debemos darnos cuenta, debemos ver el panorama completo. No se trata de nosotros, no se trata ahorita de nosotros como individuos, de nosotros como persona. Debemos entender que el diseño del Padre Eterno tiene que ver con un pueblo que había sido esparcido, un pueblo que está esparcido en medio de todas las naciones. Entonces, para que en medio de todas las naciones la casa de Efraín volviese al Padre Eterno, esto que describe el profeta Oseas tuvo que haberse cumplido. Es una palabra profética que está en cumplimiento. Cada vez más parte del pueblo de Efraín tiene un despertar porque se da cuenta que el Padre Eterno lo cercó por todas partes para que volviese a poner su mirada en el Padre Eterno. Para que nosotros en este punto pudiésemos
nuevamente poner nuestra mirada en el Padre Eterno. El Padre Eterno tuvo que cercarnos, fuimos cercados. Fue un proceso que el Padre Eterno preparó desde aquel momento en que la casa de Efraín fue esparcida. En ese momento el Padre Eterno inició el proceso de cercar a Efraín, inició el proceso de poner espinos alrededor para que no pudiese conseguir a sus amantes, para que Efraín persiguiera a sus amantes, pero no lo pudiese encontrar, con la finalidad de que entonces Efraín pudiese despertar y pudiésemos decir: es mejor estar con mi primer esposo porque estaba mejor ahí. Entonces nos damos cuenta que es un proceso. El Padre Eterno nos ha traído en un proceso. Cuando nosotros verdaderamente nos podemos identificar con la casa de Efraín, nos podemos dar cuenta de todo lo que el Padre Eterno hizo con nosotros. Miren, el diseño evangélico nos quitó a nosotros todo esto. El diseño evangélico nos habla de nosotros como personas, nos hace pensar en nosotros como individuos, pero no nos permite ver el diseño del Padre Eterno con el pueblo, lo que el Padre Eterno hizo con la casa de Judá, lo que el Padre Eterno hizo con la casa de Efraín, lo que el Padre Eterno hizo con esparcir a Efraín en medio de todas las naciones, y en este tiempo empezar a traer ese despertar para que Efraín comience a levantarse de medio de todas las naciones de la tierra. El sistema evangélico nos robó nuestra identidad como pueblo. Hoy en día nosotros entendemos que somos ese pueblo que fuimos esparcidos, pero que en este tiempo el Padre Eterno, luego de procesarnos, nos está levantando y ponemos nuestra mirada nuevamente en nuestro primer esposo. Entonces, miren cómo continúa. Dice: pues ella no reconoció que era yo quien le prosperaba, que era yo quien le proporcionaba el trigo, el vino y el aceite, la plata y el oro con que yo la colmé fue utilizada para el Baal. Por eso le quitaré mi trigo cuando madure y mi vino en su estación, y le sacaré también mi lana y mi lino que le di para que cubriera su desnudez. Ahora revelaré su repulsividad a los ojos de sus amantes, y nadie le salvará de mi mano. También pondré fin a su alegría, sus fiestas, sus rojodes, sus Shabbat y todas sus festividades. Esta porción de verdad a mí me llena mucho. O sea, saber entender más bien cuál fue el diseño del Padre Eterno para nosotros, que aunque nos habíamos apartado de Él, hoy el Padre Eterno permite y nos da la oportunidad que restablezcamos esa relación. Entonces el Padre Eterno aquí les dice: miren, les voy a quitar mi vino y mi aceite. O sea, todo aquello que ustedes creían que era prosperidad, yo se la estaba dando, pero ustedes le estaban dando gracias a Baal por todo aquello que yo les estaba entregando. O sea, el Padre Eterno le dice a la casa de Efraín: yo te estaba prosperando, yo era el que te daba el vino, yo te entregaba mi lino, yo te entregaba el trigo, pero tú le dabas adoración a Baal por lo que yo te estaba dando. Ahora yo te lo voy a quitar.
voy a quitar mi lino, te voy a quitar mi vino, te voy a quitar todo aquello con lo cual tú cubrías tu desnudez. Ahora voy a revelar tu repulsividad a tus amantes y nadie más te va a buscar. O sea, te voy a quitar todo, todo lo que yo te entregaba, te lo voy a quitar. Y miren el 13, también pondré fin a su alegría, o sea, su fiesta, sus rojodes, sus Shabbat y todas sus festividades. El Padre Eterno le dijo a la casa de Efraín, te voy a quitar todas mis festividades, todo mi vino, todo mi trigo, mi aceite, mi lana, todo te lo voy a quitar. Ahí es donde no podemos evitar identificarnos con eso, porque hubo un tiempo que nosotros no teníamos las festividades, no teníamos las convocatorias del Padre Eterno, porque el Padre Eterno no las había quitado. Él dijo que se las quitaría a la casa de Efraín, pero también dio la promesa de que se las iba a entregar nuevamente. Hoy nosotros vivimos la promesa de que Él nos las iba a entregar. Hoy las hemos tenido. Hoy tenemos nuevamente la revelación y el entendimiento de las festividades. Hoy tenemos los Shabbat, hoy tenemos los rojodes. Porque pasamos ese proceso en el cual el Padre Eterno nos introdujo como pueblo, como casa de Efraín, fuimos introducidos en un proceso. El Padre Eterno nos quitó, dice que nos quitaría las festividades, los rojodes, los Shabbat, y todo eso el Padre Eterno lo quitó. Nosotros no lo celebrábamos, nosotros no teníamos el entendimiento, no teníamos la revelación, pero hoy en día que el Padre Eterno nos ha procesado como pueblo, entonces ahora comenzamos a tener las festividades, hoy comenzamos a tener revelación, hoy comenzamos a tener entendimiento de cosas que el Padre Eterno nos había quitado por nuestra por la condición de nuestro corazón como pueblo. Y hoy en día el Padre Eterno comienza a darnos ese entendimiento y revelación. Entonces continúa en el 14, dice, destruiré sus viñas y sus higueras, de las que ella decía, esta es la paga que me dieron mis amantes. La convertiré en un bosque en el que las bestias salvajes las devorarán. La castigaré por todos los días que siguió a los ídolos, ofrendándoles incienso, cuando se arreglaba con sus aros y sus joyas, e iba tras sus amantes, olvidándose de mí, dice Hashem. Entonces el Padre Eterno les dice, los voy a introducir en un proceso. Les voy a quitar todo, o sea, les voy a quitar las festividades, les voy a quitar las viñas, las higueras, voy a convertirla en un bosque donde las bestias salvajes las devoren. Unos plantean que cuando habla aquí de las bestias salvajes, estaba hablando de aquellas naciones que iba el Padre Eterno a permitir que invadiera la casa del norte y que las esparciera. Entonces el Padre Eterno aquí está hablando de que iba a venir castigo sobre ellos, que los iba a castigar por todo el incienso que habían levantado a los Baales. Y eso fue lo que nosotros vimos que vino sobre la casa del norte. Eso fue lo que hemos visto que vino sobre la casa de Efraín.
Pero miren después cómo continúa. El Padre Eterno aquí les habla, les va a quitar todo y que las iba a introducir en un proceso. Y el 16, miren cómo continúa. Dice, por eso miré, por eso, mira, la seduciré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Miren, el Padre Eterno a través de Osea nos está diciendo, voy a esparcir a la casa de Efraín, le voy a quitar todo y la voy a dejar como en el desierto. La voy a dejar en el desierto. Pero luego dice que la seduciré y la llevará al desierto y hablará a su corazón. Miren lo importante del desierto. Es en el desierto donde el Padre Eterno habla a nuestro corazón. Es en el desierto, es en ese proceso, en esa situación difícil que estamos viviendo, donde el Padre Eterno habla a nuestro corazón. Muchas veces nos quejamos por el desierto, muchas veces nos quejamos por esa situación difícil. Pero es en esa situación difícil donde el Padre Eterno comienza a hablar a nuestro corazón. Fue en medio del exilio, en medio de esa, de ese esparcimiento que el Padre Eterno hizo con la casa de Efraín, que el Padre Eterno comenzó a hablar a nuestro corazón. Y entonces en ese desierto, cuando el Padre Eterno habla a nuestro corazón, entonces el Padre Eterno comienza a hablar de restauración. Miren cómo continúa. Dice, y desde allí le daré a ella sus viñedos y transformaré el valle de Ajor en la puerta de esperanza. Valle de Ajor significa valle de la aflicción. Valle de la aflicción. O sea, el Padre Eterno dice, la llevaré al desierto. En el desierto hablaré a su corazón. Y luego que hable a su corazón, que ella despierte, luego que hable a su corazón y ella reconozca los errores cometidos, que ella reconozca todo lo que hizo, entonces desde allí yo le comenzaré a dar sus viñedos y transformaré entonces el valle de aflicción en puerta de esperanza. Muchas veces nos quejamos por el valle de la aflicción, pero el valle de la aflicción puede convertirse en la puerta de la esperanza. El valle de la aflicción se convertirá en la puerta de la esperanza en la medida que nuestro corazón escucha la voz del Padre Eterno en medio del valle de la aflicción. Cuando en medio del desierto nuestro corazón escucha la voz del Padre Eterno, en la medida que escuche la voz del Padre Eterno, en esa medida, entonces el valle de la aflicción se va a convertir en puerta de esperanza. Entonces muchas veces nos quejamos del desierto, muchas veces nos quejamos de esa aflicción, pero el Padre Eterno lo que quiere es que en medio de ese proceso nuestro corazón escuche su voz, que nos alineemos a Él. Y entonces vamos a recibir aquello que el Padre Eterno tiene preparado para nosotros. Porque entonces veamos cómo continúa. Dice, y ella morará allí tan feliz como en los días de su juventud y como en el día en que vino de Egipto. En aquel día, dice Hashem, tú me llamarás Ichi, mi esposo,
y no me llamará más Balí, mi amo. Eliminaré de su boca los nombres de los ídolos y nunca más serán mencionados por su nombre. Entonces nosotros podemos ver el proceso. El Padre Eterno nos está hablando del proceso en el cual no solo es introducida la casa de Efraín, en el cual les iba a quitar los ídolos, le iba a acercar todos aquellos caminos que los llevaba hacia los ídolos, le iba a quitar todo aquello que él les había entregado, la iba a llevar al desierto. Pero en el desierto iba a hablar a su corazón. En el desierto, aquel valle de aflicción iba a ser convertido en puerta de esperanza. Y entonces Efraín iba a morar feliz nuevamente en la tierra, como en los días de su juventud, como en los días cuando subió de Egipto. En aquel día entonces iba a llamar al Padre Eterno su esposo y no lo iba a llamar más Balí, y iba a eliminar de su boca el nombre de los ídolos y nunca más serían mencionados por su nombre. Entonces, mire todo el proceso por el cual fue llevado el pueblo. Había un pueblo que caminaba a espaldas del Padre Eterno, adorando muchos ídolos. Su corazón estaba inclinado a otros dioses, pero el Padre Eterno lo introduce en un proceso, lo esparce entre todas las naciones de la tierra. En medio de ese esparcir, el Padre Eterno dice que va a quitar sus festividades, sus convocatorias, sus Shabbat. En medio de ese esparcir, el Padre Eterno dice que le va a quitar todo lo que él le proveía, el vino, el aceite, la lana, el trigo, que los iba a dejar como en un desierto, pero en ese desierto el Padre Eterno iba a hablar a su corazón, y cuando el Padre Eterno hablara a su corazón y ellos alinearan su camino, entonces el Padre Eterno le iba a empezar a restituir, y no solamente a restituir aquello que tenían, sino que iba a ser eliminado totalmente de sus bocas el nombre de los ídolos. O sea que nunca más iba a volver la casa de Efraín a buscar los ídolos como antes. El proceso por el cual los introdujo el Padre Eterno permitió que los ídolos fuesen quitados de nuestro corazón, que ya no buscáramos los ídolos, sino que ahora pusiésemos nuestra mirada en el Padre Eterno. El Padre Eterno introdujo el pueblo en una limpieza. En una limpieza fuimos limpiados, fuimos purificados en medio de ese proceso. Y termina diciendo: en aquel día yo haré un pacto por ellos con las bestias salvajes, con las aves del cielo y con los reptiles de la tierra, para que no perjudiquen a la gente del país. Eliminaré el arco, la espada y las guerras de sobre la tierra, y así haré que puedan vivir en paz. Estamos viviendo parte del cumplimiento de esta palabra profética. Esta palabra profética termina diciendo que el Padre Eterno hará un pacto para que vivan en paz en su tierra, para que vivamos en paz en la tierra de Israel, aquella tierra que el Padre Eterno nos prometió. Hoy en día el Padre Eterno está levantando a Efraín en medio de todas las naciones de la tierra, después de pasar un gran
proceso. Después de haber sido esparcido, después que el Padre nos envía al desierto, ha hablado a nuestro corazón. Y en este tiempo nosotros comenzamos a resurgir en medio de todas las naciones de la tierra, pero todavía falta el cumplimiento pleno, porque el cumplimiento pleno de esta palabra profética la vamos a vivir con la venida de Yeshua. Cuando Yeshua venga a reinar sobre nosotros, tanto sobre la casa de Judá como la casa de Efraín, como un solo pueblo, y habitemos nuevamente en la tierra que el Padre Eterno nos prometió, entonces veremos el cumplimiento pleno de esta palabra profética. Entonces, amado pueblo, pudimos ver cómo esta Haftará nos comienza hablando de hacia dónde el Padre Eterno nos quiere llevar. Que la casa de Efraín, que la casa de Judá se multiplicaría como la arena del mar. Que nombraríamos a un rey y lo estableceríamos sobre nosotros como un solo pueblo y viviríamos en paz. Después pudimos ver el proceso en el cual el Padre Eterno nos ha introducido. Pudimos ver en qué parte de esa palabra profética estamos nosotros ahora. Estamos en el cumplimiento de que el Padre Eterno nos está hablando en medio del desierto. La casa de Efraín, el Padre Eterno la está despertando en medio del desierto, en medio de ese proceso. Estamos siendo despertados cada vez más. Efraín se despierta en medio de las naciones de la tierra. Cada vez más nosotros vemos cómo tenemos revelación y entendimiento de sus festividades, de sus convocatorias, de sus rojodes, de cada una de las festividades que el Padre Eterno estableció. Pero también nos habla esta palabra profética de la venida de Yeshua, de la venida de nuestro Mesías, cuando Él esté reinando sobre nosotros como un solo pueblo, como un solo pueblo. Familia del reino, es espectacular cuando nosotros tenemos esa clara, esa identidad de pueblo y entendemos por el proceso por el cual nos introdujo el Padre Eterno. Porque entendemos que no se trata solamente de nosotros como individuos, sino que también se trata de nosotros como pueblo. Como individuos también somos introducidos en este proceso. Como individuos somos llevados a los desiertos. Como individuos somos llevados a esos tiempos de aflicción, pero esos tiempos de aflicción se convierten en esa puerta de esperanza cuando nosotros permitimos que el Padre Eterno hable a nuestro corazón. Entonces, debemos tener claro, pedirle al Padre Eterno, si todavía no tenemos revelado nuestra identidad como pueblo, que nuestra identidad como pueblo sea revelada a nosotros. Amén, familia. Esa una haftará muy especial, porque de verdad nos habla como pueblo, nos ayuda a identificarnos como pueblo y ver por el proceso que el Padre Eterno nos metió para poder llevarnos hasta este punto donde estamos ahora. Bueno, familia del reino,
le dejamos la información financiera. Somos un ministerio el cual el Padre Eterno ha llamado para dar enseñanzas, para impartir su palabra, pero sin ningún tipo de costo. No tenemos costo por la enseñanza. Creemos en las ofrendas, creemos en los donativos, pero creemos en los donativos que son de corazón, no en aquellas ofrendas o más bien como se planteó que era una siembra. No, yo voy a sembrar en este ministerio. La escritura no nos enseña de esa manera. Cuando se trata de dinero, cuando se trata de ofrendar, cuando se trata de donativos, se dan de corazón, no como algo que yo siembro esperando que dé fruto. Entonces le dejamos la información financiera y tenemos cuenta en PayPal, Western Union, MoneyGram. Tenemos cuenta bancaria en Ecuador, en Venezuela, en Argentina. También dejamos el número telefónico por si usted quiere ser una columna financiera de este ministerio, si el Padre Eterno pone en tu corazón de ser una columna financiera, ahí tienen la información. Bueno, familia del reino, los invitamos a que continúen conectados con nuestras transmisiones. Les recordamos de lunes a viernes a las 3 horas Ecuador tenemos Proclamemos Juntos. Estamos en este tiempo de la cuenta del Homer con un énfasis en lo que es el libro de los Hechos. También les recordamos la transmisión del estudio de la Parachá los sábados a las 9 a.m. hora Ecuador. A las 5 de la tarde los sábados tenemos el estudio de los evangelios cronológicos. Los martes tenemos el estudio de la escuela Chamel. Entonces, familia del reino, bendiciones.